Hola, soy Nuria Blanco y desde hace 8 años tengo mi propio taller de cerámica donde hago vajillas pintadas a mano con el método tradicional. En este tutorial os voy a enseñar a trasladar vuestros dibujos a piezas de cerámica que luego podréis usar. Lo primero con lo que vamos a empezar es enseñaros los materiales que necesitáis para poder realizar este proyecto. Lo más importante es tener una pieza de cerámica ya bizcochada, que se llama. ¿Qué significa? Significa que va a estar cocida, porque si la pieza estuviera sin cocer, al pintar la pieza se derretiría. También necesitaríamos lápices normales, no lápices cerámicos. Yo siempre recomiendo que cojamos lápices de una dureza muy alta, como un 7H, 8H. Vamos a necesitar también lijas, que van a ser nuestra goma de borrar a la hora de dibujar en la pieza, acuarelas y el compás, porque vamos a hacer un boceto muy enfocado a la pieza, que en este caso van a ser redondas. Yo recomiendo para cerámica usar los pinceles de pelo natural. También vamos a utilizar agua, que es con lo que vamos a mezclar nuestros pigmentos, unos tarros donde mezclar bien los pigmentos y los óxidos. Se llaman óxidos silicatados y en el mercado también se llaman colorantes cerámicos. Yo siempre me hago una prueba de color en un plato para saber cómo quedan luego cuando le echemos el esmalte. Vamos a necesitar también esmalte, en este caso vamos a utilizar transparente brillo para que el dibujo se vea bien y resalte. Vamos a utilizar acuarelas, que es lo más parecido a nuestra técnica luego en cerámica. Y empezamos con los colores que son más flojitos. Como digo, el boceto es referencia, así que sentiros con libertad de hacer un dibujo mucho más sencillo que luego en el plato. Lo más importante en nuestros bocetos, sobre todo, es ver un poco la composición, los colores, dónde va a ir colocado, aunque luego en el plato siempre va a cambiar algo. Yo siempre hago primero los colores claros y luego ya los colores oscuros. Vamos a hacer nuestro dibujo teniendo como referencia el mantel. Luego el mayor trabajo lo vamos a hacer con el pincel, entonces por eso os dije de utilizar un lápiz que sea duro para que no deje mucha grasa ni emborrone mucho luego el dibujo a pincel. Pues dibujamos basándonos en nuestro boceto, pero por ejemplo el coral que va aquí encima, como lo vamos a hacer luego, no lo vamos a dibujar, luego lo hacemos con el pincel directamente. Vamos a continuar haciendo la parte más importante y la que más miedo nos da, sobre todo cuando es la primera vez que vamos a pintar un plato. Pero no tengáis miedo porque el plato se puede meter debajo del grifo o se puede lijar y borrar las partes que no te gusten. Nuestro plato no va a tener el dibujo fijado hasta que no lo esmaltemos, entonces podemos rectificar todo lo que queramos. Así que vamos a empezar pintando las partes más grandes del dibujo. Pues vamos a utilizar el polvo que utilizamos, que es nuestro pigmento, mezclado con agua. Vamos a mezclar el verde, el azul, que nos va a hacer que el verde sea más marítimo. Como os digo, si de repente la primera pincelada que echáis la veis muy oscura, luego siempre vais a poder rectificar echando otra vez agua. O sea, esta pintura ahora mismo no está fijada. De hecho, es importante que tampoco pongáis los dedos encima porque se nos iría. Hacemos las pinceladas generales así más grandes y luego ya haremos el detalle con pinceles más finos. Es interesante que juguéis moviendo, como es un polvo mezclado con agua, se mueve encima del plato, entonces podéis ir moviendo. Si quisiéramos sacar brillos, también podríamos sacarlo con el mismo pincel. Y ya tendríamos nuestro plato y nuestro cuenco y empezaríamos con la siguiente pieza. Yo siempre empiezo con las pinceladas más grandes y con las que el color más claro. Del mismo rojo podemos sacar desde un rosa hasta un rojo muy potente.
Con la propia pincel dibujamos, utilizamos la punta, podemos hacer cosas más finas. Pues vamos a hacer los últimos detallitos que unen el dibujo del plato con el dibujo del mantel, y este sube del mantel al plato, que es lo interesante de esta pieza. Vamos a realizar el último paso que vamos a poder hacer en casa, que es esmaltar. Después tendremos que cocerlo ya fuera de casa en algún taller o en alguna tienda de cerámica. Para esmaltarlo, que además es lo que va a hacer que se fije nuestro dibujo y que podamos usarlo y lavarlo en el lavavajillas, es un esmalte brillante y transparente para que se vea el dibujo, y suele venir en polvo. Este polvo se mezcla con agua en un cubo para que podamos meter el plato completamente entero y dejarlo esmaltado. Suele llevar el 60% de esmalte y 40% de agua. Tenemos que moverlo muy bien, o con una batidora o con un palo, porque siempre se suele caer abajo. Entonces, cogemos el plato con unas pinzas que venden especiales de esmaltar, o también lo podemos coger con la mano, pero así no dejamos ninguna huella. Y ahora viene como la parte más mágica del proceso, que es meter el plato en el cubo, se tapa completamente con este polvo, lo dejamos unos segundos y cuando lo sacamos el dibujo ha desaparecido. Podemos dejarlo en cualquier mesa porque esto ya se ha secado y no mancha, aparte de que es un material que se disuelve con agua. Podemos dejar el plato hasta que se seque y luego lo podemos manipular para llevarlo a cocer. Podemos dejarlo varios días, no se estropea, y cuando tengamos varios platos hechos pues lo llevamos a la tienda a cocerlo. Espero que os haya gustado este tutorial, que os animéis a hacerlo en casa y que disfrutéis de cada paso con calma y sin prisa.